En este tema vas a aprender a utilizar el pasado simple y el pasado continuo en un mismo ejercicio. Te voy a enseñar a reconocer cuándo tenemos que hacer oraciones mixtas, es decir, cuándo aparecen simples y continuos en una misma oración. Además, te voy a enseñar a reconocer cuándo serían varios pasados continuos a la vez y cuándo serían varios pasados simples a la vez. A su vez, mientras tanto, te voy a ir enseñando palabras clave como when o while y te voy a enseñar qué importancia tienen en este tipo de ejercicios, además de practicar cada uno de ellos, ejemplos en español, en inglés y un montón de cosas más. Tened cuidado aquí porque nuestro peor enemigo puede ser el español, así que te invito a que continúes conmigo, aprendas unos trucos y hagas unos ejercicios que tengo preparados para ti. Venga, empezamos. Recuerda que en nuestra web mundoliceo.com vas a poder acceder a un montón de recursos, no solo de inglés y de este tema, sino de otros temas, otras asignaturas, como por ejemplo mates, física, química, lengua, dibujo técnico, economía. También es importante que sepas que este vídeo sería una continuación de los vídeos independientes del pasado simple y el pasado continuo. Si quieres familiarizarte mejor con la estructura o cómo reconocer estos tiempos verbales por separado, te invito a que vayas a la lista de reproducción que te voy a dejar por aquí arriba y los vayas a ver primero, porque es muy importante que los sepas utilizar antes de hacerlos mixtos. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que nos acordamos de la estructura del pasado simple y del pasado continuo. Vamos a abrir la pantalla. Como estáis viendo, os he puesto la estructura del pasado simple. Ya sabéis que necesitamos los verbos en pasado, en la segunda columna de los verbos, que sean irregulares o regulares. Pues esto ya se tiene que ir aprendiendo. Te dejo en la web una lista de verbos descargable, gratuita, por si lo necesitas, con los verbos más importantes del inglés. Recuerda que se niega con didn't y que una vez negándolo con didn't, al verbo ya no se le pone en pasado, y cuando lo hacemos en pregunta se pone el auxiliar did al principio y también el verbo descansa. El verbo ya no necesita ponerlo en pasado porque el auxiliar, tanto en negativa como en interrogativa, hace esa función de señalar que está en pasado. Ahí te dejo unos ejemplos, ¿vale? I went to the cinema. Yo fui al cine. Como ves, ahí sí que está el verbo en pasado, porque no hay ningún auxiliar que le eche un cable, que le ayude, ¿vale? Así que se encarga el verbo de demostrar que es pasado. Cuando negamos, he didn't do his homework, él no hizo sus deberes, como veis ahí didn't ya me está diciendo que es pasado, por lo cual do ya no lo demuestra. Y al preguntar, did they call yesterday? Ahí tenemos el auxiliar did, que ya está señalando que es pasado, por eso el verbo no se muestra en pasado, sino en primera columna, forma base. También es importante que recordemos, por tanto, el pasado continuo brevemente. Es importante que sepamos que el pasado continuo se forma igual que el presente continuo. Es decir, necesitamos to be y verbo acabado en ing, en gerundio. El to be en este caso lo que vamos a hacer es ponerlo en pasado. ¿Y cuál es el verbo to be en pasado? Pues usamos was o were. Dependiendo del sujeto usaremos uno u otro. Recuerda que tienes el vídeo del pasado continuo para poder aprender a utilizarlo si lo necesitas. En afirmativa pues sería, por ejemplo, I was watching TV, que yo estaba viendo la televisión. En negativa pues you weren't washing the car, tú no estabas lavando el coche. Y en pregunta pues sería were they sleeping, por ejemplo, ellos estaban durmiendo. El primer truco que vamos a aprender es el siguiente. When es cuando y while es mientras. When y while nos van a acompañar muchísimo cuando estemos trabajando estos tiempos verbales. Podríamos decir que después de when lo normal es que venga pasado simple y después de while lo normal es que venga pasado continuo, por lo cual ya tienes una gran ayuda como plan B si estás dudoso en un examen. Aquí hay un gran porcentaje de posibilidades de acertar. Por lo cual ya tienes algo que aprender hoy. En la primera oración, después del hueco, aparece el verbo en pasado continuo, was cooking. Por lo cual lo normal es que necesitemos poner while, mientras. Veréis, mientras él estaba cocinando, yo estaba viendo la televisión. While he was cooking, I was watching TV. En la siguiente, como veis, después del hueco aparece un verbo en pasado simple, por lo que lo normal es que usemos when, cuando. Fijaos,
Ella estaba tomándose una ducha cuando la llamé. She was having a shower when I called her. Siguiente. Después del hueco aparece el verbo en pasado simple, rang. Por lo que necesitaremos seguramente poner when, cuando. Quedaría así. Danny estaba durmiendo cuando el teléfono sonó. Danny was sleeping when the telephone rang. Como veis en el último, después del hueco aparece un pasado continuo, was listening. Por lo que seguramente necesite poner while, que es mientras. Yo estaba caminando a casa mientras estaba escuchando música. I was walking home while I was listening to music. Ahora es cuando llega la perla del vídeo. Esto es un truco impresionante. Una de las cosas que va a hacer que por fin domines el pasado simple y el continuo. Mucha gente infravalora este tema y como se da desde cursos muy pequeños, no le damos importancia. El problema de esto es que cuando llegan ejercicios mixtos de muchos tiempos verbales, muchos no sabéis reconocer cuándo poner uno u otro. Y el problema está en la base. El problema empieza aquí. Así que vamos a intentar poner fin ya a este problema que muchos de vosotros no sabéis que tenéis. Así que sígueme y te voy a dar un truco que a día de hoy no he visto en ningún sitio. Lo primero que vamos a hacer es trabajar el mixto, cuando tenemos un pasado simple y un pasado continuo en una misma oración. Es muy importante que sepas reconocerlos y que te sepas las palabras clave. Si no sabes de qué estoy hablando, te invito a que vayas al canal y vayas a las listas de reproducción de inglés y busques el pasado simple y el pasado continuo por separado, que son dos vídeos totalmente distintos a este, y te aprendas las palabras clave que aprendimos y trabajamos en esos vídeos. Eso te puede ayudar muchísimo más de lo que crees en un examen. Bien, teniendo en cuenta que eso no lo sabemos, ¿en qué tenemos que fijarnos para saber cuándo es uno u otro? Lo primero es que el nombre del tiempo verbal ya te está dando una pista. Pasado continuo significa que es una acción en continuidad, ¿vale? Tengo que saber reconocer una acción que ocupa tiempo, espacio. Por ejemplo, yo estaba estudiando ayer, porque estudiar ocupa tiempo, no es inmediato. Sin embargo, se apagó la luz, es inmediato. ¿Veis la diferencia? Por lo cual vamos a juntar estas dos acciones que acabamos de decir y vamos a formar un mixto. Ayer estaba estudiando cuando se apagó la luz. Lo importante es que hayan coincidido en un punto, que mientras estaba pasando algo, otra cosa pasó. Nada más. Ya sea que me dé cuenta o que no me dé cuenta, ¿vale? Por ejemplo, yo me estaba duchando cuando se fue la luz. Yo estaba jugando en la calle cuando empezó a llover. Es muy común que a la misma persona o personas sea quienes sufren esa intervención. Pero es muy importante que sepas que no es necesario que sea a esas mismas personas o seres. Podría ser, por ejemplo, yo estaba durmiendo cuando un asteroide pasó cerca de la Tierra. Y yo a lo mejor no me voy a dar cuenta nunca de eso que ha pasado. El peor enemigo, como he adelantado antes en el principio del vídeo, es el propio español. Porque aquí nosotros hacemos lo que nos da la gana. Podemos poner dos continuos, dos simples. Fijaos, yo estaba estudiando cuando se fue la luz. Yo estudiaba cuando se fue la luz. El problema es que en inglés tienen unas reglas y hay que cumplirlas. Como me queda bien en español, pues me queda bien en inglés. Esto es otro idioma, ¿vale? Vamos a aprender a reconocer ahora cuándo habría más de un pasado continuo en la oración. Vamos a ello. En este caso, lo único que tienes que hacer es ver las cosas que estaban pasando a la vez en ese momento determinado. Por ejemplo, podríamos decir, yo estaba leyendo un libro ayer mientras tú estabas cocinando. Ambas cosas estaban pasando a la vez, en el mismo momento, por lo cual, cuando estamos reconociendo dos acciones paralelas en el tiempo, dos acciones que estaban sucediendo en el instante a la vez, esos son pasados continuos, que podrían ser totalmente infinitos, porque constantemente están pasando muchas cosas a la vez. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando, tú estás escuchando. Perfectamente podría haber un perro ladrando, también un coche podría estar pasando, y una señora podría estar andando, y un señor podría estar corriendo. Todas esas cosas que están pasando ahora, cuando pasa un tiempo y las recordamos, todas ellas son pasado continuo, porque recuerda que el pasado continuo son
cosas que estaban pasando en ese momento concreto en el pasado, que fueron en su día o en su momento presente continuo. Un ejemplo más sería I was studying while you were watching TV. Yo estaba estudiando mientras tú estabas viendo la televisión. Vamos a aprender ahora a identificar cuando hay más de un pasado simple en la oración. Para que tengamos varios pasados simples en una oración, debemos saber reconocer acciones en cadena. Para que suceda la siguiente acción, tuvo que finalizar la anterior. Un ejemplo, por ejemplo, yo esta mañana me desperté y después desayuné. Pero para desayunar tuvo que acabar el anterior, es decir, ya me desperté. Siguiendo la cadena sería yo me fui a trabajar, pero para irme a trabajar tuvo que acabar la anterior, que sería que yo desayuné. Después diría, por ejemplo, yo fui a comer, pero para ir a comer ya tuve que terminar de trabajar. Es decir, para que tengamos varios pasados simples en una oración, debemos saber reconocer acciones en cadena. Por ejemplo, I woke up, I had breakfast, and then I went to school. Me desperté, tomé el desayuno y después me fui al colegio. Y ahora sí, ¿qué sería de mí si no te pusiese a prueba? Así que después de darte toda la clase, me gustaría que te probases a ti mismo con una serie de ejercicios que tengo preparados para ti. Así que vamos a ello. Como ves, tenemos aquí 6 oraciones. Podrían aparecer mixtas, podrían aparecer pasados continuos o podrían aparecer pasados simples. Te voy a dejar en la página web mundoliceo.com, recuerda, un archivo descargable gratuito para que puedas ver la teoría que hemos aprendido y ejemplos de cada una de ellas. Así que en la descripción te voy a dejar las soluciones para que puedas corregirte. Recuerda, déjame un comentario para ver desde dónde me estás viendo, si te ha servido, y no olvides darle al like y suscríbete al canal para más vídeos.